Para analizar la contingencia nacional, nos visita Roberto Isicson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Por favor. Hoy me pilló. Don Roberto, ¿cómo está? Pensé que era un troll de Twitter. No. O sea, yo lo que pasa es que me hago eco de la gente que me dispara, pero hablemos al Pero no es tiro. anónimo. No, pero hablemos al tiro. Le hacen bullying a CADEM, es como un chiste reiterativo de que CADEM, ¿cómo se lo toman? En Twitter. En Twitter Es una cloaca. El único, pero espérame. Tengamos el momento de intimidad. Chato bien a mi invitado, pero CADEM es como un historial que trabajaba, o sea, que en la época de Piñera... Era piñerista. Era piñerista. En la época de Bachelet. En la época de Bachelet. Era bacheletista. Y ahora somos borichistas. Borichistas, pero depende del apareció resultado de la una encuesta. fotocopia de una factura que te habían contratado 500 millones y Boric subió 10%. ¿Te lo han preguntado así? Sí, en todos los gobiernos nos lo ¿Cuál han es su preguntado. respuesta, don Roberto, para la gente que hace ahorita? No es mi caso. O sea, la respuesta es que CADEM es una empresa de investigación de mercado y opinión pública, no es una fundación, Ya. no es una ONG. No accede a fondos. No tenemos traspasos directos, Ya. no es una fundación, no es una ONG, somos una empresa. Ya. Y como empresa prestamos distintos servicios a privados y al sector público desde hace más de 40 años. Nosotros licitamos y participamos de licitaciones públicas que se hacen a través de Chile Compra de distintos estudios y aquí hay que bueno distinguirlo. Estudios que encarga el Estado, no el gobierno. Nosotros no hemos trabajado. El gobierno tiene. Pero raro Estado encuesta, uno dice los gobiernos hacen encuestas para ver Por cómo eso está su manejo. es que mira, el Estado es como este aparato estatal. Es que esa es la diferencia, porque el gobierno tiene un presupuesto que puede incluso asignar hasta 80 millones de manera directa y que está incluso protegido por la ley de transparencia y se publica todo hacia el final del periodo. Es distinto las distintas instituciones del Estado, por ejemplo el Ministerio de Hacienda, por ejemplo el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, que encarga la encuesta de seguridad, o el Ministerio de Hacienda que encarga la satisfacción de los distintos servicios públicos, que son compras públicas y que tiene una base de licitación, que se postula, que gana el mejor precio, la mejor propuesta. Y nosotros este estudio en particular de Hacienda lo hacemos desde el 2016. Es el de la fotocopia de la factura. Es el de la fotocopia. Lo 450 hacemos lucas. desde el 2016. Tiene una pinta de monto de fundaciones, pero no es fundaciones. Oye, son 77.000 encuestas las que tenemos que hacer. En ese caso son más de 17 servicios públicos que tenemos que evaluar. Y no, es un estudio que CADEM ha participado desde el 2016. De hecho, la única vez que no nos ganamos esa licitación fue con el gobierno de Piñera. Porque tú dices que se dice que tú eres amigo de Piñera, ¿no? Que se Yo conocen. trabajé con el presidente Piñera entre el 2010 y el 2013. Fui director de estudios de La Moneda. Estuve a cargo de las encuestas de los estudios cualitativos. Lo conozco bien. Tengo una buena relación con él, Sí, pero ¿qué así tal? como he conocido otros presidentes, otros ministros. Tranquilo. Por lo tanto veo, Roberto, no te entran muchas balas, tú cacháis de Twitter, esto, Pero o sea... es que además, mira, Nico, llevamos, y que es lo importante, vamos a completar en 5 semanas más las 500 encuestas. Entonces, la semana pasada y la anterior, me han puesto fotos disfrazados de Maduro, otras veces de Pinochet o de Piñera, digamos. Todo depende de los resultados de la encuesta. En Twitter todo depende de hacia dónde vayan. Cuando favorece al gobierno, estamos comprados por Boric. Cuando favorece a la derecha, somos comprados por la internacional. Sí. Yo preparándome para esta entrevista, Roberto, conversé, porque aquí venimos a hablar de los datos, pero no me aguantaba sincerar a hablar un poco del cagüín de Twitter. Claro, dicen que ellos no pertenecen a la AIM, Asociación de Investigaciones de Mercado. Sí. Eso como que con eso te quisieran quitar seriedad o algo o piso. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no como que si pertenece fuera a la AIM? Primero yo me preguntaría como que es una obligación ser parte del gremio. Explícame tú qué Segundo, ¿qué es, digamos? Y cuál es. ¿No hay un gremio así, investigador de mercado? O sea, este es el gremio, digamos, que reúne, no a todas las empresas, evidentemente. Nosotros no estamos, la empresa más grande de investigación de mercado tampoco está, digamos, que es Nielsen en Chile. O sea, hay empresas que están, hay empresas que no están. Nunca me había enterado de que era una obligación ser parte de un gremio. Nosotros no estamos por 2 razones. Uno, porque no nos sentimos que somos una empresa de investigación de mercado propiamente tal. Nosotros hacemos estudios de investigación de mercado y de opinión pública, pero estamos mucho más enfocados en la estrategia, en el diseño estratégico, en el acompañamiento estratégico de nuestros clientes y por lo tanto tenemos un negocio que es algo distinto. Y por otro lado también algo de desconexión emocional hay de
de la industria. Entendemos que somos los líderes y que por lo tanto estamos más expuestos que todos. Tenemos una encuesta semanal y ocurrieron cosas en el camino, digamos, hace muchos años, y que nosotros no somos parte de la IN desde el 2018. Para los que no sabemos, es un repaso de qué pasó. ¿Algún episodio para que cachemos de qué estás hablando? Por ejemplo, tonteras. Nosotros nos inundamos gracias al auspicio de Costanera Norte y SACIR. ¿Te acordás con la inundación de Mapocho? Pega sus palos también de Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Nosotros nomás. Llevamos un juicio. Sí, dijeron, ¿te acordás cuando salió el gerente general de Costanera diciendo que iban a pagar todo inmediatamente? Claro. Y todavía estamos en juicio hace 8 años ya. ¿Dónde estaban ubicados ustedes? Lion con Andrés Bello, piso -1. Sí. Un amigo tenía una pizzería ahí, esa factory. Ahí, también inundado entero. Sí, ya llevamos 8 años en juicio. Y ahí, por ejemplo, nos empezaron a pedir información y nosotros dijimos, es que espérate, estoy inundado, tengo un problema. Y no, es que si no me entregan la información. Ya, cosas de ese tipo, digamos, que nos alejaron del gremio. Ya. Oye, pero no me parece igual, que sea nada relevante. Igual, para cerrar ese capítulo, para hablar un poco de la encuesta, para que después hablemos de actualidad, Roberto, igual hay un salto del presidente Boric que ustedes dijeron que era por el discurso. La cuenta pública. Pero ¿cómo la cuenta pública el jueves? Usted me entrevistó a todos. La cuenta pública no la vio la gente, no estoy equivocado. 60% de audiencia. Pero mira, hablemos... ¿Tuviste las 3 horas y media? No, estás loco. No. Porque ahí subió un 10%. No, pero una cosa... puntos, no sé, una cosa así. Una cosa es en el fondo la gente que pueda seguir en vivo, que verdad es imposible, menos 3 horas, claro. ¿Cierto? Otra es todo lo que ocurre a continuación de eso. Todas las coletazos. Independiente del presidente Boric, saquémoslo un segundo, las cuentas públicas es el momento donde el gobierno y el presidente en particular tienen más poder. Puede hablar 3 horas seguidas sin que nadie le pregunte nada. Puede hacer que las Fuerzas Armadas se paren. Puede pinchar la cámara de quien está sonriendo y gritar aplausos, ¿cierto? Por la tele. Después de eso, controla la comunicación en redes sociales y después termina con una cadena nacional, que es otra cuenta pública. ¿Y cuál es la tecnología? Al otro día, viernes, llaman. Nosotros llamamos esa encuesta en particular partió el jueves después de la cuenta pública a las 3 de la tarde hasta el viernes. A mí no me han teléfono. Nunca. Podemos hablar de eso después. Pero déjame cerrar un poco la idea de los efectos de la cuenta pública. Entonces, primero es el día del año con más poder y control de agenda. Segundo, todos los presidentes han subido y han tenido cambios significativos. Nuestra encuesta tiene una particularidad que no tiene ninguna otra en Chile y creo que en Latinoamérica tampoco, y quizás en países más desarrollados, que es una encuesta semanal. Entonces, mide la coyuntura de la semana. Eso no lo tiene otra encuesta. Y por lo tanto, estos cambios, estos que se reflejan, son propios de la metodología que tenemos, ¿cierto? Todos los presidentes han tenido cambios significativos en sus niveles de aprobación después de la cuenta pública, salvo Piñera 2, que fue el único que no tuvo ningún cambio. Bachelet subió 6, 7 puntos, Piñera 1 subió 8, 9 puntos. El presidente Boric, en el primer año, en su primera cuenta pública, subió 8 puntos. Ahora subió 10. ¿Cuál es el problema de la cuenta pública? Que además, si lo anticipábamos, es que el efecto que tiene es demasiado acotado. Dura 2, 3 semanas. Y en este caso en particular, el efecto de la aprobación del presidente Boric duró solo 1 semana. Se diluyó, o sea, hizo así, subió 10 puntos y bajó a la semana siguiente 10 puntos de nuevo. Y hoy día la aprobación del presidente está en lo que ha sido al final su promedio histórico, 30% de aprobación. Hoy día que las encuestas se han transformado, hoy día en la vida ya no hacemos nada sin encuesta, ¿no? ¿En qué minuto pasó esto que la encuesta toma un rol preponderante, un fenómeno mundial? Hay un minuto que antes no había tecnología y de repente viene un año en que ya no se hace nada sin encuesta, ¿no? Como que toma un protagonismo, no sé, no me imagino a Elwin o Frey con tanta encuesta. No, las encuestas siempre han sido relevantes y tienen una correlación súper importante con la democracia. Mientras más profundidad democrática hay, más encuestas hay. O sea, Maduro no hace ni una. Maduro no hay. En Venezuela no hay. Pega. Una de las primeras medidas que tomó Hugo Chávez en Venezuela al año, a los 2 años, fue clausurar 2 o 3 encuestadoras. Digamos, tenemos poca información de Rusia, poca información de China, poca información de Nicaragua, para que te voy a decir que cuántas encuestas hay. No tenemos una academia allá no hay. Daniel Ortega. Entonces, hay una correlación muy alta entre democracia y encuestas. ¿Por qué? Porque son relevantes. Porque entre elección Pinochet y elección... Pinochet no... O sea, bueno, espérate. Pinochet creía que iba a ganar el sí. Hubo un par de encuestas. Esto Roberto Méndez, que fue mi jefe, y además le mando un saludo cariñoso. ¿No tensión con Roberto Méndez? No, ninguna. Puro cariño. ¿Con Axel Callis? Un gran profesor. No, yo no tengo conflictos con nadie. Roberto Méndez, Callis. ¿Uneus?
No, nada. No, son todos. El, ¿Marta Lagos? no, menos. Menos. Le gusta, es uno de los trolls de Twitter. Ya. ¿Usted no tuitea tan si tú tuiteas? Yo tuiteo la encuesta y Ya, la Marta Lagos le gusta el Twitter. No sé a qué hora trabaja, mano. ¡Ah, el titular para mañana! Ahí está. No, perdón. Estabas contando algo con Pinochet, parece. Roberto Méndez cuenta una historia, la puede contar mucho mejor que él, mucho mejor él que yo, digamos, pero durante la época de la dictadura, para hacer una encuesta, tú tenías que pasar por el Ministerio de Seguridad General de Gobierno que te definía la muestra, te revisaba el cuestionario y recién ahí, con esa autorización de un ministerio, podías aplicar una encuesta. En Chile, la historia moderna de las encuestas parte del 90, con el web. Y ha sido importante desde la encuesta que anticipó el resultado del 88, que hizo Cepa Dinamarca en su minuto, hasta hoy día, y en todo el mundo ha sido relevante. ¿Por qué? Porque entre elección y elección son las encuestas las que de alguna manera representan cierto sentir de la opinión pública y permiten entender el capital político o social que tiene un gobierno o el debate público. Ahora, las redes sociales, desde la irrupción de las redes sociales, también han cumplido un rol que de alguna manera en apariencia parece similar, pero muchas veces no lo es, sobre todo en Twitter, por ejemplo, que hay un 25% de chilenos y son los más identificados con la izquierda, con la derecha, y por lo tanto no son muestras representativas de la realidad. Polarizado eso. A propósito de La redes sociales, la calle no está en Twitter. sí, digamos. la herramienta Twitter y todo te ofrecen hacer encuestas. de cualquier cosa. ¿Eso le ha quitado pega? No, es un tipo de pega más chica, ¿no? De una encuesta entre los amigos. Es que eso no es una encuesta, porque una encuesta necesariamente tiene que tener una metodología. Tiene que tener una cosa que es clave, que tú logres hacer una muestra representativa del público objetivo que a ti te interesa. Y en Twitter eso es imposible. No puedes hacerlo, porque si tú, Nico, haces una encuesta en Twitter, vas a tener una muestra representativa de la gente que te sigue. Pero no tienes cómo asegurar que la gente que te sigue a ti es representativa de todos los chilenos. Y eso es lo que se logra a través de encuestas como la nuestra y otras que existen en Chile también. Ahora, si uno dice, llaman a 700... ¿Será representante de todos los chilenos? Esa es otra pregunta bien habitual. A mí no me han llamado. A mí no me han llamado, Ya. son 700 casos. Claro. Primero, la encuesta Academ son 700 casos semanales, es decir, que son entre 2.800 a 3.500 encuestas mensuales. ¿Y siempre se llaman a distintas personas? Siempre a distintas personas. No puede llamar al mismo perico de la semana pasada. Queda bloqueado ese teléfono. Eso significa que la encuesta Academ es la encuesta más grande de opinión pública que existe en Chile, por lejos, en cantidad de encuestados al mes. 3.500, 2.800, dependiendo del mes. Segundo, esto es divertido porque la gente dice, ¿cómo 700 encuestas para un país de 18 millones o 14 millones de mayores de 18 años? La pregunta es, ¿usted cree que para Estados Unidos, que son 250 millones, hay que hacer encuestas de 40.000 casos? Se hacen los mismos 1.000 casos, bien representados, 1.000 casos, 700 casos, 2.000 casos. Son representativos en la medida en que la muestra sea representativa, asociados a márgenes de error. Y esos márgenes de error, ¿cierto?, que son inherentes de las encuestas, están informados y son claros. En Chile, al final, independientemente de las críticas más o menos, Chile tiene una buena tradición de encuestas. Siempre, me gustaría pensar en algún momento que las encuestas no hayan anticipado de manera correcta el resultado de una por ejemplo, de una elección presidencial. Claro, ha o habido de un bailazos, plebiscito. pero no tanto. O sea, tú te puedes equivocar porque hay márgenes de error también y puedes en el fondo quizás pasarte en que se te arrancó un número por algún movimiento que haya a nivel de opinión pública, sobre todo la última semana, pero siempre has anticipado el resultado de manera correcta. Oye, pucha, tenemos este titular, era todo esta preparación, espero que no se me acabe el programa. 92 cree que Catalina Pérez sabía del traspaso de Fondo Democracia Viva. ¿Ah? Hay otra encuesta que fue una que vimos al comienzo, es que en una parte la mitad de la gente no sabe quién es Democracia Viva. Sí. Y la gente no cacha nada, digamos. ¿Tú crees, ese 92 de los que encuestaron realmente, tú crees que cacha Democracia Viva? No. Yo hago show, Roberto, stand-up, hablo de Democracia Viva y nadie cachaba nada, no entiende. Yo creo que los gallos no ven diario, están que en TikTok leseando todo el día. Bueno. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que tú encuestas? Lo primero es que hace 2 semanas el 50% había escuchado hablar de Democracia Viva, es decir, 1 de cada 2 no había escuchado nada, sí. Y la semana pasada era 55%. No, mucho más. No, es un conocimiento bajo para el escándalo que ha tenido. Expansiva de esto. A veces la política, que es un tema, se toma la agenda política por completo, pero no traspasa
del todo a la opinión pública, y Democracia Viva hasta ahora ha sido el caso, 55% de conocimiento. Ese 92% es sobre el 55% que conoce, perfecto. no es sobre el 100%. Ya. No le preguntamos al que no ha escuchado si es que si cree que sabía la diputada Pérez. Oye, Roberto, ya nos tenemos que ir, pucha, que yo me hubiera quedado conversando mucho rato, pero ponte tú, la decisión de qué preguntan, ustedes meten preguntas en un comité, son 4 de ustedes y dicen preguntemos esta semana por las fundaciones, preguntemos por Pamela Díaz, ¿no? ¿Cómo se decide? Hay preguntas que son estables, la aprobación presidencial se repite toda la semana y básicamente lo que va cambiando es la coyuntura. La coyuntura es una propuesta que hace el equipo de CADEM a un consejo consultivo externo que está compuesto por 5 miembros, Eduardo Valenzuela de la Católica, la Susana Claro de la Escuela de Gobierno de la Católica también, Javier Sajuria, que es un profesor, un doctorado en ciencia política que está en Londres, está Ricardo Solari, ex ministro del Trabajo de la presidenta Bachelet, y Cristina Orellana, que es miembro de la ADP, y ellos revisen, sugieren cambios, esos cambios... ¿Y esta semana nos puede adelantar qué vamos a preguntar el domingo? Tenemos que hacer el cuestionario entre hoy día y mañana en la mañana. No sé, yo creo que Democracia Viva sigue siendo un tema demasiado relevante. ¿Por qué no me mete la pregunta? ¿Qué ley están viendo los chilenos? Es que va a salir 90% de demasiado bueno. Oye, Roberto, muy entretenido, extraordinario. Démosle un aplauso al capo máximo de CADEM. Yo jamás dudé de la credibilidad de CADEM. Pero podrías venir una vez al mes a hablar aquí, tiene su ley, de aquí vamos y discutimos. Y te cuento los cagüines que están pasando. Ya, don Roberto Isakson de CADEM.